Una tú, una yo. Venga, Vale. tú primera. Vale. Cuando queráis. Vale. Yo soy Rocío, soy voluntaria de Cruz Roja Juventud y estudiante de medicina. Yo soy Nerea y soy técnica de Cruz Roja Juventud en Girona y estoy en Somnit y Espacio Propio. Creo que es importante la perspectiva de género en drogas, principalmente porque si ya de por sí hay una desinformación sobre esta brecha de género que hay, influye mucho más cuando se trata sobre un tema que es tabú completamente como las drogas. Creo que las mujeres hay un espacio más en el que somos vulnerables, que es en el consumo de drogas. Se nos hace mucho más difícil llegar a esa información. Exacto, es decir, si ya en nuestra vida, en nuestro día a día, ya hay una desigualdad que ya es aparente entre hombres y mujeres, cuando hablamos del tema de drogas, que ya es un tema estigmatizado, pues es una doble estigmatización entre drogas mujer o drogas hombre. Creo también que puede llegar a la hipersexualización de la mujer, es decir, hay un tabú sobre la mujer consumiendo drogas, sin embargo vemos súper sexy a una mujer fumando y todas las malas de películas son mujeres fumando, Cruella de Vil, o hablábamos también de cómo está denormalizado a ciertas edades muy tempranas el consumo de drogas en hombres y que luego por seguir las corrientes puede llevar a que mujeres las consuman en las mismas cantidades y puede ser peligrosísimo para la salud. Al final, entre hombres y mujeres hay drogas de por medio. Hay una gran diferencia entre que un hombre se drogue que una mujer se drogue. La perspectiva de género es importante, por ejemplo, en el entorno de salud, no afecta igual las drogas, tanto las legales como las no legales, en el cuerpo de una mujer que está menstruando o de una persona menstruante. Es decir, nos puede afectar muchísimo más y como no tenemos esa educación acerca de estas sustancias, no somos conscientes de que podemos acabar con problemas de salud debido a la cantidad de alcohol que estamos ingiriendo. Sí, y no solamente eso, ya no hablamos del momento de reglas, sino hablamos también de la píldora anticonceptiva. Uy, puede cambiar un montón la absorción del alcohol o la forma de metabolizarlo. O si mezclamos fumar y píldora anticonceptiva Y durante un periodo muy grande. Y más con drogas, mezclar alcohol con otras drogas ilegales. Sí, o la masa muscular, por ejemplo. Ya en hombres no les afecta igual, pues en mujeres tampoco. Pues hay una gran diferencia entre el cuerpo de la mujer a cómo absorbe esa droga o el comportamiento del cuerpo del hombre a cómo la tolera y la absorba. Hablamos de una gran diferencia también porque al final, ¿qué es lo que nos han dicho siempre? Cómo tenemos que actuar. Es decir, una mujer cómo tiene que actuar, como el papel de cuidadora. Sí, correcta, educada, refinada y obviamente una mujer que se droga no es ninguno de esos adjetivos. Sobre todo cuando pensamos así, lo primero que te pasa por la cabeza cuando piensas en una persona que sufre de adicción a las drogas, lo primero que te viene es un hombre que consume ese tipo de sustancias y está aislado o tiene unos problemas más grandes que tiene que evitar a través de esas sustancias. Como que no se visibiliza a la mujer en ese tipo de papeles. Y si se nos visibiliza, se ve como una mujer irresponsable que olvida su labor de cuidar a sus hijos o que abandona a su familia. No hay un término medio. También me gustaría poner en valor como ha habido una estigmatización durante muchísimos años en la mujer y se nos ha impuesto el rol de cuidadoras, cuando nosotras aceptamos que tenemos a lo mejor una problemática, un problema con las sustancias, a lo mejor no queremos decirles a nuestros familiares o no nos atrevemos por miedo a ser juzgadas, Claro. por miedo a sentirnos aisladas. Entonces también hay un problema de que hay miedo a querer expresarlo. Claro, a tomar iniciativa y abandonar ese papel de cuidadoras que tenemos. Es decir, se visibiliza mucho más a un hombre que entra en rehabilitación
o en programas para el control de esa adicción a sustancias que a una mujer, porque no se nos pasa por la cabeza que una mujer abandona a su familia o a su entorno para meterse a para entrar en ese tipo de programas. Sí, no hace falta ir mucho más lejos, es decir, nosotras es más tolerable por la sociedad que vayamos a terapia. Claro. Y que pidamos ayuda a un psicólogo o un psicólogo, a un psiquiatra o una psiquiatra. Entonces, nosotras pedimos ayuda y que nos ofrecen o antidepresivos, o sea, sustancias que en realidad son sustancias muy fuertes en comparación con otras drogas más legales. Pero que están bien vistas. Claro, y sin embargo los hombres tardan mucho más en ir a un psiquiatra o un psicólogo o psicóloga. Al final, todo lo que rodea al hombre afecta también esta perspectiva en el sentido de que un hombre se olvida que es una persona. Un hombre sufre de ansiedad, un hombre sufre de depresión y al final tardan un montón en ir al psiquiatra, uno, porque les cuesta más hablarlo entre ellos y sobre todo por ese estigma que hay sobre que un hombre se medique para tratar ese tipo de problemas. Y muchas veces se refugian más en drogas legales o en alcohol, en tabaco. También hay que pensar que cuando una mujer al final depende de una sustancia, tampoco puede olvidarse del rol que tiene en casa, de la doble jornada laboral y jornada que tiene en casa, ya sea para hacer las tareas de casa, ya sea para cuidar a los hijos. Y precisamente por eso puede llegar antes a un psiquiatra o a un psicólogo pensando en toda esa carga mental que llevamos las mujeres por ese rol impuesto de cuidadoras, de pensar qué cosas, madre mía, qué ocupada estoy con todo lo que me tengo que encargar de mis hijos o mis hijas, con todo lo que tengo que llevar de casa, con los familiares a los que cuido. Es una carga mental que al final es normal que provoquen trastornos como la ansiedad o la depresión y acudimos a ese tipo de sustancias para intentar solucionarlo, en vez de plantear una forma de solucionarlo a través de cambiar lo mismo nuestra perspectiva a la hora de ver las cosas, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, qué obligaciones nos imponemos mutuamente. Creo que puede incluso plantearse eso mucho más tarde que acudir a un especialista para y consumir otras sustancias. Creo que se produce un mayor consumo de hipnosedantes en mujeres, uno, porque acuden antes, porque hablamos mucho más entre nosotras de ese tipo de problemas y no hay miedo a hablar. No hay miedo a hablar y sobre todo el hecho de la carga mental que hemos nombrado antes. Creo que acudimos al psiquiatra y la única, como tampoco tenemos esa educación social de decir estos problemas se tienen que solucionar de otra forma, se tiene que hablar, se tiene que establecer otros roles distintos, creo que vamos antes a un médico a intentar que nos dé esa solución que pensamos inmediata y puede acarrear una adicción que no podemos controlar. Retomando el rol de cuidadoras, al final es muchísimo más fácil pedir ayuda a una persona externa y que te ofrezca algo para solventar todos tus problemas, toda tu depresión, toda tu ansiedad y poder sobrellevar toda la carga que tienes en casa que coger y poner límites, porque Claro. a veces los límites implican consecuencias que a lo mejor no quieres. Y más esa línea que seguimos de todo se soluciona en casa. Acudimos fuera, pero acudimos fuera solas. Claro, todo en ámbito privado. Claro, y la solución que la podamos hacer en casa, que nadie vea exteriormente lo que está pasando porque se nos puede juzgar por ello, y el cómo voy a expresarle a mi pareja que el problema lo mismo no lo tengo yo. Que no haya una perspectiva de género en el consumo de drogas implica muchísimo, porque imagínate que una mujer necesita un tratamiento y que ese tratamiento solo se ha trabajado con hombres y que durante muchísimos años solo se ha transmitido en hombres y hombres y hombres. Entonces, a lo mejor ese tratamiento en mujeres no funciona y necesitamos como un cambio, un nuevo tratamiento, ¿no? Sí, al final
es un poco conejillo de indias, ¿no? Esto funciona en ellos, pero en ellas no lo hemos probado. Y al final es una mujer que acuda a consulta. Tengo este problema, tomo estas sustancias para solucionar este otro problema, pero al final no estamos analizando que lo mismo, eso que está sufriendo es por culpa de que no sabemos qué efectos tienen en ellas. Además también creo que cuanto más se tarda, cuanto más estigma hay, más se tarda en acudir a buscar una solución, Sí. ¿no? Más de todo pensar que la misma solución vale para hombres como tanto para mujeres es un error muy grande, porque no somos iguales. Igual tampoco tenemos la misma educación. No se dice lo mismo a tu hija que a tu hijo acerca de cómo consumir. Ni está igual de normalizado, aunque puede sonar un poco vulgar, oye, le he comprado un cubata a mi hijo, que le he comprado un cubata a mi hija, sobre todo en fiestas patronales, o he pillado a mi hijo haciendo botellón, que he pillado a mi hija haciendo botellón. Tampoco creo que las consecuencias en la mayoría de los casos sean las mismas. O la falta de información, ¿no? Claro, eso deriva en problemas mucho más graves. Creo que desde nuestra perspectiva joven hemos visto cómo amigas nuestras han consumido, o incluso nosotras mismas han consumido, por ejemplo, la misma cantidad de alcohol por estar desinformadas, que al final es esa consecuencia de este estigma y de esta brecha que hay. La misma cantidad de alcohol han acabado en circunstancias muy malas y además sin ni siquiera saber cómo afecta su ciclo ni nada de Para eso. aguantar el ritmo. Claro, porque hay que aguantarles el ritmo, si no... Claro, porque si no, no es lo mismo. Y, no, Sí. y para formar parte del grupo, Exacto. para no sentirte fuera ni un bicho raro. La presión social hace Claro. muchísimo. Porque al final la peor droga del mundo es la falta de información que llegamos a tener a lo largo de nuestra vida. No solo en ámbito de drogas, sino también en perspectiva de género, ser mujer o en ser hombre y un montón de ámbitos de nuestra vida.